en equilibrio químico vamos a estar utilizando bastante eh, programas para graficación, dado que, como les dije inicialmente, determinar el orden de una reacción o cuál es la etapa determinante de reacción no es fácil de calcular o de especular. Básicamente uno lo que tiene que hacer es moverse, ir un poco más allá, observar los experimentos, hacer gráficas, observar cómo es el movimiento de las gráficas, cómo es la forma de una gráfica. Entonces, tengo entendido que ustedes ya pasaron por lo menos matemáticas, ustedes ya conocen la ecuación de la recta. O sea, antes de empezar ahí. Entonces, en una gráfica, nosotros tenemos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, o como ustedes lo conocen comúnmente como el eje de la Y y el eje de las X, ¿sí? Cuando hay una gráfica, o sea, cuando nosotros realizamos la unión de varios puntos por una línea, nosotros obtenemos, en este caso, una gráfica en donde a medida que va aumentando X, también va aumentando Y. A partir de observaciones de cómo es la pendiente de esta recta, de esta gráfica, nosotros podemos empezar a especular sobre el comportamiento general de cualquier dato dentro de esa gráfica. Para eso nosotros entonces salimos al paso estableciendo la ecuación de la recta. Para esta recta, entonces la ecuación de la recta sería y igual a m por x más b, donde m es lo que ustedes conocen como pendiente. Entonces la pendiente de la recta corresponde a la inclinación o a la variación de una variable con respecto a la otra. Entonces, si yo tengo una línea recta, ¿sí? Si yo tengo una línea recta y yo de un lado tengo este valor, bueno, B corresponde al intercepto, que es la extrapolación de la línea, cuando X vale 0. Entonces este punto X sería B, y B corresponde a un valor de Y. B corresponde al valor de Y cuando X vale 0. ¿Ok? Bueno, con esto en mente nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy, con que una recta se representa por una ecuación, que la pendiente corresponde a la variación, X corresponde a la variable, y B es el intercepto. Bueno, además de, bueno, vamos a ver integrales, pero no, estoy seguro que ustedes aún no han pasado por allá, entonces vamos a obviarlas de momento. Listo, entonces empezamos, una cinética química, básicamente el estudio de la velocidad de una reacción, y entender qué es lo que limita la reacción, qué permite que la reacción sea mucho más rápida, qué permite que hace que la reacción sea más lenta. En eso son todos los factores que afectan una reacción química. Vamos a tener, por un lado, la concentración de los reactivos. A medida que yo le aumento, si yo le agrego más reactivo, muy probablemente va a haber mucho más, la reacción va a ser mayor. El estado físico de los reactivos también es importante. Si los reactivos se encuentran líquidos, sólidos, se encuentran en forma de gas, si están sólidos, si se encuentran pulverizados, eso aumenta la superficie de contacto y por ende va a hacer que la reacción sea mucho más rápida. Entonces ya tenemos que la concentración de los reactivos, tenemos un reactivo concentrado, va a reaccionar mucho más rápido que un reactivo diluido. El estado en el que se encuentran reactivos, si tenemos reactivos que tengan mayor superficie de contacto, mayor área de contacto, vamos a ver que la velocidad de la reacción va a estar modificada o afectada por este estado de los reactivos. La temperatura de una reacción, la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción también importa. El catalizador que usemos también afecta la forma en cómo se alcanza el equilibrio químico. Aquí está resaltado que la cinética química lo que hace básicamente es predecir qué tan rápido la reacción alcanza el equilibrio. En temperatura vamos a ver mucho más adelante cuando veamos la ecuación de Arrhenius, que
A mayor temperatura, pues lo que se aumenta es la dinámica y la cinética de las moléculas que se están moviendo, y eso va a aumentar la probabilidad de colisiones. Entonces, si en una reacción se da por colisiones de un átomo con otro átomo, de una molécula con otra molécula, al aumentar la temperatura, lo que estoy haciendo es aumentar la velocidad cinética o la energía cinética de las partículas, lo que va a hacer que se muevan mucho más rápido, y eso va a aumentar la probabilidad de que se genere una colisión efectiva. Dado que cuando hay movimientos de moléculas también hay colisiones inefectivas. En una reacción hay colisiones efectivas y colisiones inefectivas, pero ya llegaremos a ese punto. Entonces, por ahora nosotros entendamos que hay ciertos factores que afectan la velocidad de una reacción o la cinética de una reacción. Concentración, el estado de lo reactivo, la temperatura, y en este caso si nosotros añadimos un catalizador, que básicamente un catalizador es una sustancia que reduce la energía de activación, pero también en su momento llegaremos allá. Veamos aquí un gráfico en donde tenemos en la izquierda, al principio de la reacción, aquí en el gráfico en el tiempo cero, tenemos número de moléculas o de partículas de la molécula morada, tenemos ahí la concentración máxima. Entonces, en la reacción esta que se está dando, perdón, la reacción que se está dando aquí, la molécula A ver si cambio de color, un color magenta, esta. La molécula A, sí, la molécula A, se está convirtiendo en, o se está transformando, está reaccionando para formarse, para convertirse en la molécula B. Entonces A reacciona para producir aquí está green, okay, B. Entonces esto es lo que pasa, aquí vamos a tener que la molécula A empieza a consumirse y la línea morada indica la velocidad con la cual se está consumiendo. O me está indicando a cierto tiempo que la concentración de las partículas de A va disminuyendo con el tiempo. Entonces, de esa manera yo puedo decir que A es un reactivo dado que se está consumiendo, está disminuyendo. Y por otro lado, B, al principio no hay ninguna partícula de B. Si ustedes notan aquí en el primer beaker, este que está aquí, no hay ninguna bolita verde, o sea, no existe ninguna molécula A, por ende, su concentración en el tiempo cero va a ser cero. Y yo reconozco que es un producto porque a medida que el tiempo va aumentando, empiezan a aparecer partículas de B, ¿sí? A medida que empiezan a desaparecer partículas de A, entonces yo puedo determinar cómo están variando o qué tan rápido están variando tanto la desaparición de A como la aparición de B. Entonces, la variación de la concentración de los reactivos consumidos o del producto formado dentro de un periodo de tiempo se conoce como velocidad. La velocidad va a ser la variación de la concentración de los reactivos que se están consumiendo o de los productos que se están formando. En este caso, tengan en cuenta lo siguiente. Como ve un producto y se está formando, el signo de la velocidad va a ser positivo, ¿sí? Dado que este delta que indica cambio va a ser la concentración, en cierto caso, la concentración de B 2 menos la concentración de B1. ¿Sí? Si estamos viendo un cambio de la etapa 1 a la etapa 2, como B está aumentando, ¿sí? Está aumentando, entonces B en la etapa 2 va a ser mayor que 1, por ende el signo de esta operación matemática va a ser positivo. ¿Sí? De aquí viene este positivo bueno, esto es simplemente para mostrarles. Ahora en A, si también tomamos lo siguiente, tomamos la concentración de A en la etapa 2, en una etapa mucho más avanzada, menos la concentración de A en una etapa inicial o primaria, entonces como la concentración de A va disminuyendo, va decreciendo, esto va a ser menor. La concentración de A en un tiempo posterior va a ser menor que la inicial. Al realizar esta operación matemática, este signo va a ser negativo.
Entonces, para equilibrar todo, aquí añadimos un signo negativo a la ecuación de la velocidad. Entonces, de esta manera nosotros equiparamos la ecuación de la velocidad. Un momento. Si hay alguna duda por acá. ¿Sí, Dylan, desde qué punto? Bueno, básicamente aquí lo que estábamos diciendo, para repetir de manera rápida, es que una reacción química que ocurre, en este caso tenemos moléculas moradas, que la vamos a llamar A, y tenemos moléculas verdes que las vamos a llamar B. En esta reacción A está reaccionando para convertirse, para transformarse en B. A medida que nosotros ponemos a reaccionar A en un periodo de tiempo, ¿sí? En un tiempo dado, A empieza a disminuir, la concentración de A va siendo mermada a medida que va apareciendo B. Entonces, si se dan cuenta, este gráfico que está aquí me muestra cómo disminuye A con respecto al tiempo y cómo va aumentando B con respecto al tiempo. La velocidad de una reacción se define así. Es como la variación de la concentración, bien sea de los reactivos consumidos o de los productos formados, productos producidos, ¿sí? En un periodo de tiempo en particular. Este delta implica cambio, ¿sí? Cambio. Y al igual que en física ustedes calculaban velocidad como distancia sobre tiempo o cambio en la distancia sobre cambio de tiempo, acá en química la velocidad hace referencia al cambio de la concentración, a la variación de la concentración en un periodo de tiempo. Ahora, de manera general, entonces nosotros vamos a poder escribir la siguiente expresión. Aquí, esto es una reacción hipotética, recuerden, esto es hipotética, simplemente esto es para generalizar. Si tenemos una reacción en donde A, siendo este el coeficiente estequiométrico de A moles de la sustancia A reaccionan con B moles de la sustancia B para producir C moles de la sustancia C y D moles de la sustancia D. La velocidad para esta reacción de manera general, viene dada por la siguiente expresión. 1 sobre A, por la cambio en la concentración de A sobre cambio en el tiempo. Como A es un reactivo, fíjense que aquí va un signo negativo, dado que un reactivo se está consumiendo, el cambio va a ser negativo, para que todo sea igual, porque aquí todos son iguales. Ese negativo se contrarresta con este menos que le añadimos a la ecuación. De igual manera, B también es un reactivo y se va a estar consumiendo con el tiempo. Entonces, al consumirse, la variación va a ser negativa y va dividido o estandarizado por el coeficiente estequiométrico. También colocamos el signo negativo, dado que es un reactivo. Ahora, para los productos, tenemos que el cambio en la concentración de C sobre tiempo estandarizado por su coeficiente estequiométrico. Nótense que como son productos, como C y D son productos, el signo, bueno, no le colocamos un signo negativo, asumimos que esto es positivo. De igual manera, con D, para una reacción general de esta forma, también la velocidad va a estar dada por el cambio en la concentración de D sobre el tiempo estandarizado por el coeficiente estequiométrico. Listo, veamos si nosotros podemos determinar la velocidad de esta reacción en particular. Aquí tenemos que el trióxido de aluminio reacciona con 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de aluminio y 3 moles de agua. Entonces recordarán ustedes, voy a devolverme un momento, recordarán ustedes que la expresión de velocidad es 1 sobre la coeficiente estequiométrico por cambio en A sobre cambio en el tiempo. Entonces, una de las cosas interesantes en cinética química es que si yo empleo aquella ecuación general que estaba escrita ya, la velocidad va a ser igual para cualquier punto que yo tome. Entonces aquí tengo 3 etapas de la reacción. Tengo la etapa primaria, o la etapa 1, en donde el tiempo es 0, y las concentraciones de aluminio, de óxido de aluminio,
y de oxígeno, perdón, son las máximas concentraciones que vamos a encontrar, concentraciones máximas allí. Y al principio, en el tiempo cero, no hay ni aluminio, ni hay agua. Entonces aquí ven ustedes que las concentraciones son cero. A medida que la reacción empieza a avanzar, a los 3 segundos de avanzar la reacción, el aluminio se ha reducido en la mitad, ¿sí? En la mitad. De igual manera, el oxígeno se ha consumido en la mitad y han aparecido 3 moles de aluminio y, bueno, y 3 moles de, 3 molar de agua. Perdón. Tiempo 5, cuando ya han transcurrido 5 segundos, se ha consumido la mayoría de aluminio, ya queda muy poco de oxígeno y van apareciendo, van aumentando las concentraciones de aluminio y de aluminio y de agua. Entonces, como les decía, la velocidad, este símbolo B, velocidad va a ser igual a, podemos tomar cualquiera, entonces vamos a tomar en orden el aluminio, y también podemos tomar cualquier tiempo, cualquiera de los dos tiempos, de los 3 tiempos. Entonces vamos a tomar el tiempo ¿sí? Bueno, aquí coloquemos aquí tiempo 0, tiempo 3 y tiempo 5, ¿ok? Entonces la velocidad, Una pregunta. ¿sí? ¿El Dime. hidrógeno de dónde sale? En el agua, o sea, en el agua producida. La reacción, o sea, cuando se producen dos... Sí, el hidrógeno está extraño. Bueno, considerémoslo aquí cualquier reacción, aquí X, Y, Z y W. O sea, de momento, aunque no es canónico, consideremos que esta reacción, de momento no importa de dónde salió el hidrógeno. Aunque sí debe importar, pero bueno, consideremos ahí que no importa. Y creo que esto es... creo que esto debería ser hidrógeno. Al ser hidrógeno, pues, y ahí tenemos los hidrógenos que están allá. Creo, pues, no estoy 100% seguro. Creo que yo al transcribirla me equivoqué, pero bueno, consideremos aquí que es hidrógeno, o arreglémosla aquí que es hidrógeno. Listo, bueno, continuemos. Entonces, como les decía, vamos a determinar la velocidad de esta reacción, tomando en cuenta este primer punto y este punto en tiempo 3 para el óxido de aluminio. Entonces, la velocidad viene dada por 1 sobre su coeficiente estequiométrico. El aluminio no tiene coeficiente, bueno, el coeficiente estequiométrico es 1, entonces le colocamos aquí 1. Como es un reactivo, debe tener un signo negativo acompañándolo allí. Esto va multiplicado por la variación, el delta, de la concentración de óxido de aluminio, Ale2 o 3, dividido entre el delta del tiempo, con T minúscula. Entonces, estábamos tomando estos dos tiempos. Entonces, esto va a ser igual a menos, ya no voy a colocar 1 sobre 1, sino a la concentración de aluminio, L2 o 3, en un tiempo 3, menos la concentración de óxido de aluminio, L2 o 3, en el tiempo 0, sobre el tiempo 3, menos el tiempo 0. Esto corresponde a los delta. Entonces la velocidad va a ser igual a menos la concentración de aluminio de tiempo 3, es 1.5. Tenemos ahí 1.5. Esto es molar, menos bueno, este menos, coloquémoslo aquí en paréntesis, menos la concentración de óxido de aluminio de tiempo 0, que corresponde a 3 molar. Esto va dividido entre el tiempo, bueno, tiempo en 3 son 3 segundos, menos el tiempo en 0, son 0 segundos. Entonces esto queda menos, que este menos que viene acá, 1.5 menos 3 da menos 3.5, perdón, menos 1.5. Menos 1.5 molar, dividido entre 3 menos 0, pues es 3, y
menos con menos da más, y entonces 3 segundos por acá, entonces esto es 1.5 molar sobre 3 segundos, y 1.5 entre 3 es la mitad, ¿no? 0,5. Entonces la velocidad es 0,5 molar sobre segundo. Las unidades de velocidad se dan en forma de molar sobre segundo. De igual manera yo puedo tomar cualquier otra especie que está reaccionando, ya sea el hidrógeno, o el aluminio, o el agua, y tomar cualquier tiempo, y si aplico esta regla general que habíamos visto anteriormente, esta regla en donde debo dividirla por el coeficiente estequiométrico, y además de eso, debo asignarle un signo negativo. Si es un reactivo, me tiene que dar exactamente 0.5. Entonces, para corroborar esto, vamos a realizar el mismo experimento, pero ahora no para el óxido de aluminio, sino para, en este caso, el agua. El agua desde el tiempo 0 hasta el tiempo 5. ¿Sí? Entonces vamos a realizar ese cálculo de la velocidad de la reacción. Va a ser igual a 1 sobre su coeficiente estequiométrico, 3, por el delta de agua, de la concentración de agua, sobre el delta de la concentración del tiempo, perdón, delta del tiempo. Aquí este delta lo vamos a hacer de 0 a 5. Entonces la velocidad, aquí la velocidad va a ser igual a 1/3, que multiplica la concentración de agua en el tiempo 5, el tiempo 5 es 7.5 molar, menos la concentración de agua en el tiempo 0, 0, que queda un paréntesis, 0 molar, dividido entre el tiempo, en el tiempo 5, pues son 5 segundos, menos el tiempo en 0, pues son 0 segundos. Entonces aquí tenemos que arriba me da 7.5 y abajo me da 3 por 5, 15. Esto es molar y esto es segundo. 7.5 entre 15 me da 0.5 moles sobre segundo. Molar sobre segundo. Entonces me dio lo que me había dado anteriormente cuando había tomado el óxido de aluminio en estos tiempos. Entonces, el hecho de yo realizar o tener esto en la forma general me va a garantizar que la velocidad de la reacción va a ser igual para cualquier especie que yo calcule dentro de... Entonces tiene que ser igual, tiene que ser 0.5 para cualquiera. Entonces ustedes toman aquí cualquier especie, en cualquier tiempo, en cualquier cambio de tiempo, les va a dar todas 0.5. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? No sé si... Aquí el único inconveniente que había era con la ecuación, que yo creo que me equivoqué aquí cuando escribí. Esto es hidrógeno, que sí produce agua. Profe, ¿y qué tiene cuando la velocidad de la reacción es constante y cuando no lo es? O sea, ¿qué implica eso? Ya vamos a llegar allá, eso corresponde al orden de la reacción. Entonces ya unos 10 minuticos o antes llegamos allá. Listo, esto es con respecto a la cinética química. Cuando se les pida calcular la velocidad de una reacción, ojo que esto es velocidad de una reacción, yo simplemente empleo esta fórmula que está acá. Lo que se hace para calcular la velocidad antes, cuando se les pide que calculen esto, por ejemplo, el delta de la concentración de aluminio sobre el delta T, este es el cambio en la concentración de aluminio. Esto no corresponde a la velocidad. Si yo quisiera calcular la velocidad, tendría que dividir esto entre 2. Entonces, en los ejercicios de cinética química, puede que les pregunten solamente por el cambio en la velocidad de formación del aluminio o el cambio en la velocidad de reacción del óxido de aluminio. Cuando les pregunten eso, les están preguntando por lo que está encerrado aquí en el círculo, solamente por el cambio sobre el tiempo. Profe, una pregunta, y el número que va, el número que está es el 1/2. Esto corresponde al factor estequiométrico.
si me estuvieran preguntando por el agua, entonces sería, bueno, la velocidad con la cual se está formando el agua es la siguiente: un delta de la concentración de agua sobre delta del tiempo. Yo no sé por qué esto me sale torcido, pero bueno, ahí está. Esta es la velocidad. Si el ejercicio les pregunta cuál es la velocidad de formación del agua en el tiempo tal, tal, ustedes lo que tienen que hacer es calcular esto, solamente esto. Pero si el ejercicio les pregunta con respecto al agua cuál es la velocidad de reacción, entonces ustedes a esto tienen que aplicarle el factor estequiométrico, o la estandarización 1 sobre 3. Y esto corresponde a la velocidad. Y esto que está aquí corresponde a la velocidad de formación de un producto en particular. Entonces, en los ejercicios les van a preguntar de estas dos formas, o por la velocidad, o por este término que está acá. E inclusive hay ejercicios donde les dan esta tabla y no les dan ciertos valores, y ustedes lo que tienen que hacer es rellenar los valores, que también es totalmente común en este tipo de ejercicios de cinética química con respecto a este tema en particular, velocidad de la reacción. Ahora vamos a ver algo que se llama ley de velocidad. Es un tanto confuso porque la velocidad se calcula de esta forma, pero la ley de velocidad se determina. Nosotros la determinamos a partir de medidas experimentales. Aunque la velocidad también está determinada por medidas experimentales, la ley de velocidad me habla o me permite calcular la velocidad sin tener en cuenta la concentración de los reactivos. Es decir, aquí en esta yo necesité la concentración de los reactivos para calcular la velocidad, si la ven allí, así necesité la concentración. Con la ley de velocidad no necesito las concentraciones porque las voy a incluir en una expresión matemática, en esta expresión matemática, que vincula las concentraciones y unos valores alfa y beta, o m y n, o como ustedes los encontrarán en diferentes nombres o nomenclaturas. Entonces, la ley de velocidad me habla de eso, de que la velocidad está relacionada con una constante que se denomina constante de proporcionalidad, o constante de velocidad, o constante de la reacción, que ahora se llama K sub R, pero de ahora en adelante, para evitarnos, porque ya, bueno, habíamos hablado de otras constantes, de ahora en adelante, como estamos hablando de cinética química, esta K sub R va a ser K, ¿okay? Esa constante K sub R, como les dije, se llama constante de proporcionalidad, y es dependiente de la temperatura. Esto es bastante interesante porque luego vamos a hacer ejercicios de dependencia de la temperatura. Y una ley de velocidad es básicamente una expresión o una ecuación matemática que me vincula a la velocidad de la reacción en términos de las concentraciones de los reactivos, ¿sí? Y elevado a unos órdenes de reacción, o unos órdenes parciales. No sé por qué aquí no terminó. Bueno, bien. No sé, aquí se me mochó algo aquí. Estos valores alfa y estos valores beta corresponden a unos términos que se denominan órdenes parciales. Estos órdenes parciales, si nosotros los sumamos, los órdenes parciales, me da el orden de la reacción. Y hay que tener en cuenta que estos valores alfa y beta, órdenes parciales, no son los coeficientes estequiométricos. Y además de eso, generalmente no son números enteros. Pero en un momento así fue lo que sale. Fue lo que pasó. No, se me borró. Está un poquito más adelante, creo. Bueno, sí. Aquí está. Las potencias alfa y beta indican órdenes parciales, y la suma de los órdenes parciales genera el orden de la reacción. Y hay que tener en cuenta esto que está aquí resaltado en rojo: los órdenes parciales no corresponden a los coeficientes estequiométricos y su valor no siempre es un número entero. Entonces podemos tener la velocidad de una reacción en función de la concentración de A a un medio, o la concentración de B elevado a la 1.
Entonces aquí para esta reacción en particular, esta que está aquí escrita abajo, el orden parcial de A, o el alfa, vale 1/2, y el beta vale 1. Y el orden total de la reacción sería la suma de alfa con beta, entonces sería 3/2, el orden total de la reacción. ¿Sí? El orden total es alfa más beta. 1/2 más 1 da 3/2. Listo, entonces dependiendo de los valores, de esos valores de los órdenes parciales, así tenemos reacciones, bueno, dependiendo de la suma de los órdenes parciales, así tenemos reacciones que van a ser de orden 0 hasta orden n. Vamos a ver solamente hasta segundo orden y el resto la dejamos expresada, que muy generalmente las reacciones con las que trabajamos en el laboratorio son de órdenes que no superan el segundo orden. Así como las expresiones de matemáticas de segundo orden, tercer orden, las relaciones de las leyes de velocidad para las reacciones de orden 0 corresponden a esta expresión. Entonces, aquí básicamente pasa lo siguiente: la reacción que teníamos allá inicialmente era una reacción de orden 0, el aluminio con el oxígeno. En estas reacciones la velocidad de la reacción es independiente de la concentración de los reactivos. Recordarán ustedes que estamos viendo A, esto ya multiplicado por la concentración de A elevado a la potencia alfa, o al orden parcial alfa, ¿cierto? Eso era lo que habíamos visto anteriormente. ¿Ven? Ahí está. Como en esta reacción no hay B, no hay beta, perdón, no hay B, simplemente ahí tenemos que la velocidad está en función de la concentración de los reactivos. Esa es otra cosa. De ahora en adelante las velocidades van a estar en función solamente de los reactivos, no de los productos. Entonces la velocidad de la reacción, para una reacción de orden 0, la expresión general es esa. Velocidad es igual a K por la concentración de A elevado a un orden parcial alfa. Pero para las reacciones de orden 0, obviamente orden 0 me indica que el orden parcial alfa, o el orden total alfa, el orden total de la reacción es igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, la concentración de A elevada a la 0, eso da 1, ¿sí? Y la expresión de velocidad solamente queda en función de la constante. Entonces, la velocidad para las reacciones de orden 0 viene dada en función de la constante de velocidad, y no depende de la concentración del reactivo, no depende de cuánto reactivo yo le eche, ya lo adiciona a la reacción, solamente va a depender de la velocidad. Como les dije, no es menester de este curso, pero si nosotros integramos la ecuación de velocidad que estaba escrita allá arriba, con A a la 0, vamos a obtener que la integral de la velocidad en términos de la constante y el tiempo, disculpen un momento, cierro esto acá. ¿Listo? Vamos a tener que la velocidad de la constante, la concentración se va a relacionar con la constante, y con la constante K, y el tiempo. Entonces, A sub 0 es la concentración inicial. En las reacciones de orden 0, como esta que nosotros vemos aquí, la variación, si nosotros graficamos la concentración de A con respecto al tiempo, la variación va a ser lineal, ¿sí? Se va a disminuir de manera lineal. Al disminuirse de manera lineal, bueno, el valor de la pendiente va a ser la constante de velocidad, y en estas reacciones la pendiente es constante. Reacciones de orden 0, nosotros podemos calcular, bueno, vamos a ver la reacción de primer orden, porque casi, bueno, sí, reacciones de primer orden. En estas, recordarán ustedes que el alfa vale 1.
Las reacciones de primer orden, el alfa vale 1. Y por ende, entonces la velocidad sí está en función de la constante velocidad y ahora también está en función de la velocidad de la concentración. Perdón. Entonces la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del reactivo. En este caso tenemos entonces que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de reactivo y además dependiente de la constante velocidad. Si nosotros integramos esto de forma, bueno, si lo expresamos de forma diferencial y luego lo integramos, vamos a obtener esta expresión que está acá, que es el logaritmo natural de la concentración de A es igual al logaritmo natural de A sub 0 menos KT. Esta expresión aquí es bastante importante y ya vamos a ver por qué. Si nosotros graficamos aquí la concentración de A con respecto al tiempo para una reacción de primer orden, vamos a observar que disminuye de esta manera, ¿sí? De esa manera empieza a disminuir. No disminuye de manera lineal. O sea, si disminuiría de manera lineal, fuera una línea recta y no lo está haciendo. Esta reacción no es de orden cero. Entonces, al observar la gráfica, ya yo puedo identificar por lo menos de qué orden no es. Entonces, esta reacción no es de orden cero, porque si fuera de orden cero, esta variación de la concentración con el tiempo sería lineal. Entonces, ya por lo menos identifico que no es de orden cero. Puede ser de orden 1 o de orden 2. O de cualquier orden, puede ser de cualquier orden en general. Entonces noten aquí algo bastante interesante. Esta expresión que nosotros tenemos aquí, logaritmo natural de A, y recuerden que A, este logaritmo natural de A, es lo que tenemos graficado en el eje Y. Entonces esto yo lo puedo denominar Y. ¿Sí? Recuerden que tiempo está en el eje X, entonces tiempo se asemeja a la variable X, ¿sí? Y si esto es una ecuación de una línea recta, que es la que vemos acá, esto es igual a m por x más b. B es el intercepto, que es un valor constante, el logaritmo natural de A sub 0, y corresponde a este valor que está acá. Y la pendiente m corresponde a menos kt. No sé si se ve ahí claro. Tendría que invertir las expresiones para que ustedes lo vean de manera más clara. Vamos a realizar esa inversión aquí de manera rapidita. Simplemente lo que estoy haciendo es colocar esto acá y cambiarlo. Listo, ahora sí. La expresión que teníamos antes es la integral del diferencial de velocidad. Si en vez de deltas colocamos ahí derivadas parciales o derivadas, al hacer la integral obtenemos una expresión de esta manera. Entonces vemos que el logaritmo natural de A menos kt es igual al logaritmo natural de A sub 0. Entonces vean aquí, de nuevo, si la ecuación, si la gráfica, el tipo de gráfica no es lineal, sino disminuye ahí de alguna manera proporcional, yo puedo definir de salida que la reacción no es de orden 0, sino que es de orden 1 u orden 2. Para conocer generalmente de qué orden es, yo lo que hago es grafico, así como ustedes ven aquí, el logaritmo natural de A versus el tiempo. Si grafico el logaritmo natural de A versus el tiempo, esto que ustedes ven aquí se parece a la ecuación de la línea recta. Y si yo grafico esto y obtengo una línea recta, la ecuación es de primer orden, o la reacción es de primer orden. No sé si me hice entender este punto. Al yo graficar el logaritmo natural de A, de la concentración de A, versus el tiempo, y si obtengo una línea recta, esa línea recta va a corresponder, o la ecuación de esa línea recta va a corresponder con esta ecuación que también se asemeja a la ecuación de una línea recta, dado que esto que está aquí, yo le puedo decir que es Y, igual, esto que está aquí, yo le puedo decir que es M, tiempo es la variable en el eje X, y el logaritmo natural de A sub 0 es B, el intercepto. Entonces, si yo grafico el logaritmo natural de A
versus el tiempo y obtengo una línea recta, como usted la ve en esta gráfica que está aquí, la ecuación es de primer orden. Entonces aquí tenemos el logaritmo natural de la concentración versus el tiempo y obtengo una línea recta con pendiente negativa. Entonces el valor de esa pendiente negativa corresponde, bueno, aquí la pendiente me da negativa. El valor de esa pendiente negativa corresponde a menos K. Entonces la pendiente, el valor de la pendiente de esta línea recta, ¿sí?, corresponde al valor de menos K. Y de esa manera, si yo necesito determinar K con esta ecuación, o con la ecuación de la línea recta, si yo grafico esto y obtengo la ecuación, yo puedo reemplazar los valores para saber cuál es el valor numérico de K. Ahora vamos a ver el tiempo de vida media, que es un concepto bastante sencillo de entender si lo derivamos de esta manera. El tiempo de vida media es simplemente tiempo, o sea, tiempo, en el cual la concentración inicial, o sea, A sub 0 de reactivo, decae en la mitad. Entonces, la concentración del reactivo A va a ser igual a la mitad de la concentración del reactivo inicial, de A sub 0. Entonces, perdón, voy a devolverme un momentito. Y aquí en esta expresión que está acá, es decir, que ahora esto va a decaer a la mitad de esto. Entonces, ese es el logaritmo, la concentración de A va a ser igual a A sub 0 entre 2, o la mitad de esto. Si tenemos eso, bueno, aquí esta es la misma expresión que está allá. Si tenemos eso, entonces reemplazo donde va la concentración de A, voy a reemplazar un medio de A sub 0, medio de A sub 0, y luego lo que hago es despejar tiempo de vida media. Entonces, con operaciones matemáticas, yo lo que hago es paso el tiempo para allá. Al final voy a obtener que estos términos se van a cancelar, A sub 0 se cancelan, y obtengo que el logaritmo natural de 2 sobre K corresponde al tiempo de vida media. Entonces, para las reacciones de orden 1, el tiempo de vida media se calcula tomando 0.693, que corresponde al valor del logaritmo natural de 2, dividiendo entre la constante de proporcionalidad o constante de velocidad K. Bueno, si ustedes quieren, realizamos aquí la demostración de cómo llegamos de este tiempo de vida media. Vámonos para acá. Listo. Vamos a ver si hay alguna duda por acá. Bueno, que la próxima lo monto ya, lo coloco visible, pero lo coloco visible media hora antes de la clase. Listo, entonces vamos a calcular. Sabemos ahora que las reacciones de orden 1, o de primer orden, tienen una expresión general que es logaritmo natural de la concentración de A, ¿sí?, igual a menos K por el tiempo más el logaritmo natural de la concentración de A inicial. Esta es la misma expresión que tenemos acá, aquí. La misma. Logaritmo natural de A es menos KT, logaritmo natural de A sub 0. Logaritmo natural de A es igual a menos KT, logaritmo natural de A sub 0. Pero entonces sale la duda del tiempo de vida media. El tiempo de vida media corresponde a que la concentración de A va a ser igual a un medio de la concentración de A sub 0. Borremos esto, coloquemos esto en otro color. A un medio. O la concentración de A sub 0 entre 2. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos entonces que el logaritmo natural de A, pero A es un medio de esto, de aquí esto. Estoy reemplazando eso por esto. De acá. Tenemos que esto va a ser igual al logaritmo natural de un medio
por la concentración de A sub 0. Esto va a ser igual a menos K por el tiempo de vida media, un medio, más el logaritmo natural de A sub 0. Pero lo que voy a hacer aquí es despejar K. Entonces yo lo que hago, bueno, mando acá, perdón, no K, es T de vida media. Lo que voy a despejar es este valor que está aquí, este que me interesa despejar. Entonces lo que hago es pasar esta expresión para la izquierda para que se coloque positiva. Esto que está aquí lo paso para la derecha y luego divido todo entre K, pero bueno, vamos a hacerlo secuencialmente. Entonces esto lo pasamos para la izquierda, entonces tenemos esto K por el tiempo de vida media. Esto va a ser igual al logaritmo natural de A sub 0, verde, de A sub 0. No voy a colocarle el corchete, menos el logaritmo natural de un medio. El logaritmo natural de un medio por A sub 0. Este logaritmo natural enmarca estas dos cosas. El logaritmo también enmarca esto. Ahora, esto que ustedes ven aquí, aplicamos una propiedad de los logaritmos, que no sé si la recordarán, que es logaritmo natural de A menos B, bueno, no coloquemos las mismas letras, logaritmo natural de X menos logaritmo natural de Y es igual al logaritmo natural de X sobre Y. Eso es una propiedad de los logaritmos que la voy a aplicar aquí. Entonces, logaritmo natural de esto menos esto va a ser igual al logaritmo de esto sobre esto. Perdón, logaritmo natural de esto menos logaritmo natural de esto va a ser igual al logaritmo natural de esto sobre esto. Entonces aquí vamos a seguir teniendo K por tiempo de vida media, va a ser igual al logaritmo. Entonces aquí vamos a colocar esta expresión que está aquí, de A sub 0, sobre esta otra expresión que está acá, que es A sub 0 sobre 2. ¿Sí? Todos estos logaritmos, aquí A sub 0 con A sub 0 se cancela, y me queda dividiendo un medio. Entonces, si un medio está dividiendo, bueno, 2 está dividiendo el divisor, pasa arriba a multiplicar. Entonces, esto me queda básicamente el logaritmo natural de 2. Entonces, ahora tengo que el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 sobre la constante, y esto corresponde al valor que les comentaba aquí. Tiempo de vida media, logaritmo natural de 2 sobre la constante. Logaritmo natural de 2 es 0.963. Entonces, siempre que ustedes le den la concentración inicial a sub 0, perdón, ni siquiera la necesitan. Siempre que ustedes tengan la constante para una reacción de primer orden, ustedes pueden calcular el tiempo de vida media de esta forma. Bueno, vamos con reacciones de segundo orden. Y hasta aquí terminan reacciones de segundo orden, el resto las dejamos indicadas. Y en las reacciones de segundo orden vamos a tener que la velocidad de la reacción proporcional al cuadrado de los reactivos. Entonces, aquí en esta reacción en particular, tenemos que el alfa, el orden parcial alfa, vale 2. Ser 2, entonces tenemos que la reacción ahí es de segundo orden. Si expresamos esto en términos diferenciales, si adicional a eso realizamos la integral, vamos a obtener que la integral o la expresión integral de las reacciones de segundo orden corresponde a 1 sobre A más 1 sobre A sub 0 más KT. Entonces, como voy a hacer lo mismo, voy a cambiar esta expresión un momentico. Ustedes disculparán. Cambiar aquí. A sub 0 vamos a colocarlo. Simplemente lo que hice fue colocarla en eso. Entonces, cuando ustedes grafican la concentración,
concentración versus el tiempo, y ustedes obtienen una línea de esta manera. Entonces, bueno, aquí en este punto ustedes no pueden diferenciarla, aunque sean expertos, aunque tengan memoria fotográfica, no podrían diferenciar las reacciones de segundo orden de las reacciones de primer orden. Concéntrense en la parte izquierda, en la gráfica de la parte izquierda. ¿La ven ahí? Esa gráfica de la parte izquierda. Voy a devolverme dos diapositivas atrás para ver la reacción de primer orden. Esta, las gráficas tienen más o menos la misma forma. Entonces, diferenciar reacciones de primer y segundo orden no es tan fácil simplemente mirando la gráfica de concentración versus tiempo, porque las gráficas se parecen. Pero bueno, la única manera de diferenciar si una reacción de primer o segundo orden es realizar esta bonita gráfica. Ustedes van a graficar 1 sobre la concentración del reactivo versus el tiempo. Entonces, de manera análoga, esto que está aquí ahora se llama Y. Esto que está aquí, esa K, ahora se llama M. Tiempo es una variable en X. Y 1 sobre A sub 0, le vamos a decir que ahora es B. Entonces, si ustedes grafican 1 sobre A sub 0, o sea, ustedes tienen los valores, pero no saben qué tipo de orden de reacción es. Entonces, ustedes lo que hacen es realizar las tres gráficas. Ustedes realizan la gráfica de concentración versus tiempo, y si les da una línea recta, como esta, ustedes dicen, hey, la reacción es de orden 0. Si realizan la gráfica, bueno, si no les da una línea recta, entonces ustedes ya dicen, no es de orden 0, me toca hacer otra cosa. Lo que harán a continuación es una gráfica del logaritmo natural de A versus el tiempo. Y si eso les da una línea recta, ustedes dicen, hey, esta es una ecuación de primer orden. Si no les da una línea recta, esta gráfica, esta relación, entonces ustedes realizan esta gráfica de 1 sobre A versus X, y si les da una línea recta, ustedes dicen, esta reacción es de segundo orden. Algo muy parecido a lo que está programado para el laboratorio. Entonces, aquí lo que hice fue simplemente realizar una gráfica en donde va 1 sobre la concentración, aquí está 1 sobre la concentración versus el tiempo, y eso me dio una línea recta. De esta línea recta yo puedo obtener la ecuación de la línea recta, y el intercepto va a corresponder con, perdón, la pendiente va a corresponder con el valor de K, y el intercepto va a corresponder con 1 sobre A sub 0. Entonces, de esa manera yo determino gráficamente cuando una reacción es de un orden en particular. Simplemente teniendo las gráficas. Para las reacciones de segundo orden voy a graficar 1 sobre A versus T. Para las reacciones de primer orden voy a graficar logaritmo natural de A versus T. Y para las reacciones de orden 0 voy a graficar concentración versus T. Y si eso me da una línea recta para la orden 0, la reacción es de orden 0. Si me da una línea recta para las reacciones o cuando grafico logaritmo, la reacción es de orden 1. Y si me da una línea recta cuando grafico 1 sobre A, la reacción es de orden 2, o de segundo orden. De igual manera, podemos aquí expresar la tiempo de vida media para reacciones de segundo orden. Entonces vamos a realizar lo mismo. Aquí, tiempo de vida media, esto es para reacciones de primer orden. Ahora viene para las de segundo orden. Voy a traerme esta expresión, perdón, esta que ustedes ven aquí. Esta expresión que ustedes ven aquí. 1 sobre A igual a KT, 1 sobre A sub 0. Entonces, de manera que A estaba escrita roja, entonces vamos a tener 1 sobre, no voy a escribir el coeficiente de concentración, igual a K por T más 1 sobre A sub 0. Sub 0 es verde. Entonces, para el tiempo de vida media,
pasa lo siguiente. Pasa que A va a ser igual a A sub 0 sobre 2. Entonces, si eso pasa, yo puedo reemplazar aquí el valor de A y entonces voy a obtener la siguiente expresión. Voy a obtener entonces que A vale A sub 0 sobre 2. Entonces 1 sobre A sub 0 sobre 2. Esto es igual acá por el tiempo de vida media, ahora ya no es t, sino tiempo de vida media porque es el respectivo reemplazo, más 1 sobre A sub 0. Esto que está aquí, un medio está dividiendo el divisor, pasa arriba como multiplicador, entonces en la parte izquierda voy a tener 2 sobre A sub 0, que es igual a la constante por el tiempo de vida media, más 1 sobre A sub 0. Esta expresión que voy a encerrar aquí, la voy a pasar para el otro lado a restar. Y bueno, entonces K por el tiempo de vida media va a ser igual a esta expresión, 2 sobre A sub 0 menos 1 sobre A sub 0. Entonces 2 sobre A sub 0 menos 1 sobre A sub 0, pues eso da 1 sobre A sub 0. ¿Sí? O sea, 2 sobre A sub 0 menos 1 de aquí. Entonces hacemos el cálculo matemático para que no haya dudas. Entonces el mínimo común multidivisor es A sub 0. Entonces A sub 0 entre A sub 0 da 1. 1 por 2, 2. A sub 0 entre A sub 0 da 1. Por 1 da 1, menos. Entonces esto da 1 sobre A sub 0. Listo, entonces ahora el tiempo de vida media es igual, olvidémosla acá por ahora, es igual a 1 sobre A sub 0. Ahora esta acá lo voy a pasar a dividir al otro lado, entonces el tiempo de vida media para reacciones de segundo orden es 1 sobre A sub 0 por la constante. Aquí está. Esto es para reacciones de segundo orden. Y esta que está acá es para reacciones de primer orden. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es el tema para las reacciones de otro orden, de orden por encima de 2? La velocidad de la reacción va a estar va a ser dependiente de la concentración del reactivo a la enésima potencia. Y el tiempo de vida media se calcula usando esta expresión, donde n es el orden de la reacción, tiene que ser mayor que 2 para poder usar esta expresión. Entonces yo puedo que les pregunte, díganme la expresión para una reacción de orden, díganme la expresión del tiempo de vida media para una reacción de orden 5. Entonces usted lo que tenía que hacer es reemplazar aquí n por 5 y 5. Y listo, ya ahí ustedes calculan el tiempo de vida media o me dan el resultado de la expresión para el cálculo del tiempo de vida media. Eh, bueno, entonces son las 11:44. Hagamos una pausa de 6 minutos, a las 11:50 seguimos, para que vayan a mover el esqueleto y nos vemos a las 11:50.
Bueno, listo. Ahora continuaremos. Entonces, ahora viene un tema, bueno, una aplicación temática de los órdenes de reacción. Aquí tenemos dos ejercicios. Los que están en verde son ejercicios. En el primero me hablan de la reacción de flúor con dióxido de cloro. Traer nuestros datos por acá. Dale color blanco. Listo. Vamos aquí la fuente. Ahora sí. La reacción del flúor con el dióxido de cloro para formar el fluocloróxido. Entonces me dan unos datos, que es esta tabla que está acá, y me piden que determine. ¿Está? Y me piden que determine el orden de la reacción. Voy a mover esto para que se vea un poquito. Ok. Listo, entonces, en este ejercicio para determinar el orden de la reacción o la ley de velocidad, tengo que proceder de la siguiente manera. Entonces, por aquí voy a escribir la reacción nuevamente porque ahí no se ve muy clara. Entonces tenemos que el F2 más el famoso dióxido de cloro produce listo, esta es la reacción. Recuerden que cuando estamos determinando velocidades de reacción, los productos no importan, los despreciamos. También los órdenes estequiométricos o el número estequiométrico también lo despreciamos en este momento. Para determinar orden de la reacción y ley de velocidad, aquí ley de velocidad, recuerden que la ley de velocidad está escrita de la siguiente manera. Entonces la velocidad va a ser igual, o bien sea la concentración de A elevado a la alfa por la concentración de B elevado a la beta por la constante. De esta manera, esto es la expresión general de la ley de velocidad. Entonces, en particular para esta reacción, para la reacción esta que nosotros vemos aquí, la ley de velocidad va a estar determinada por la constante de esta reacción en particular, por la concentración del flúor elevado al orden parcial alfa, por la concentración del dióxido de cloro, del óxido de cloro, perdón. Bueno, que sea de ClO elevado a la beta. ¿Ok? Esa es la expresión general. Y a esto es lo que yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar a determinar cuál es el valor de la constante, cuál es el valor de alfa y cuál es el valor de beta. Entonces, de manera general, lo que yo procedo primero es a determinar los órdenes parciales. En este caso voy a escoger el orden parcial alfa para ser determinado primero. Entonces, para determinar el orden parcial alfa, yo me voy a la tabla en donde hay experimentos. Hay 3 experimentos secuenciales en donde se les calculan las concentraciones de flúor y del dióxido de cloro. Bueno, que no nos importe aquí el factor estequiométrico del momento. Nos dan las concentraciones de los reactivos y nos dan la velocidad. Entonces, como les dije, yo deseo determinar el orden parcial alfa primero. Entonces, para determinar el orden parcial alfa primero, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. En esta tabla que está aquí, recuerden que alfa corresponde a flúor. Tengo que buscar 2 experimentos en donde las concentraciones del cloro sean iguales. Entonces, en el experimento 1 y en el experimento 3, las concentraciones de cloro son iguales. Veanlas. Son exactamente iguales. Y son esos 2 experimentos el que yo voy a usar para determinar el orden parcial alfa. Entonces,
yo lo que procedo es escribir la ecuación de velocidad para este primer experimento aquí abajito. Entonces, para ese primer experimento la velocidad es 0.0012, este valor que está aquí, la velocidad es igual, entonces voy a escribir esta expresión con los valores del experimento 1, a la constante, que no la conozco, por la concentración del flúor. Bueno, en paréntesis voy a colocar 0.10 elevado al orden parcial alfa por la concentración del cloro o del dióxido de cloro, lo que sea, elevado al orden parcial beta. Entonces, esa concentración es 0.01 elevado a la beta. Esto corresponde al experimento 1. Y como les dije, voy a usar el experimento 1 y el 3 porque en la de 3 también la concentración de cloro corresponde con la del 1. Entonces, para ese experimento, la velocidad es 0.0024 igual a la constante de velocidad por la concentración del flúor, que es 0.20 elevado al orden parcial alfa, quedó feo el alfa, por la concentración del cloro, que es la misma, 0.01 elevado al orden parcial beta. ¿Sí? Recuerden que voy a determinar alfa, este que me está interesando en estos momentos. Y esto que está aquí corresponde al experimento 3. Experimento número 3. Ahora tengo el experimento 1 y el 3, lo que hago es dividir una expresión sobre la otra. Entonces, bueno, vamos a dividir una entre la otra. Entonces voy a tomar esta de aquí, y la voy a trasladar acá abajo. Entonces esa es la expresión 1, y la voy a dividir entre la expresión 2. Entonces la expresión 2 es esta otra que está aquí. Obviamente para ahorrar ahí tiempo, voy a colocar acá debajito, más debajito que pueda. Ahí. Entonces cuando yo divido una sobre la otra, que no me salga torcido, vamos a ver, empezamos por aquí. Esto está dividiendo esto igual a esta otra dividida. Entonces, lo que hice fue dividir 1 entre 3. Entonces, 1 entre 3 es esto que está aquí. Hay términos que son iguales y que los puedo cancelar. Entonces, las constantes en este momento no me interesan y las puedo cancelar. Puedo cancelar esta constante con esta otra. Y aquí, aunque no conozco el valor de beta, estas dos expresiones son iguales. Entonces, las puedo cancelar sin ningún inconveniente. Entonces, por acá voy a aplicar esta otra relación matemática. Es que si yo tengo a elevado a la x sobre b elevado a la x, esto es igual a sobre b, todo elevado a la x. Entonces, que lo tengan ahí en cuenta con lo que voy a hacer ahora. Entonces, 0.0012 entre 0.0024 da 0.5. 0.5 es igual a 0,1 entre 0,2, perdón, 0,1 dividido entre 0,2 elevado todo a la alfa. Y entonces 0,1 entre 0,2 es 0.1 entre 0.2 es 0.5. Entonces puedo tener aquí que 0,5 elevado al alfa. Entonces al final la expresión que tengo va a ser la siguiente. 0,5 es igual a 0,5 al alfa.
Entonces ustedes pueden aplicar ahí antilogaritmo, logaritmo natural, lo que quieran, o simplemente saber que la única condición para que estas dos expresiones sean iguales es que alfa sea 1. Entonces si alfa es 1, entonces tenemos 0.5 igual a 0.5. Y por un lado ya determiné entonces que alfa vale 1. Ahora vamos a determinar beta. Para determinar beta, escojo dos experimentos en donde la concentración de flúor sea igual. Entonces, los dos experimentos donde la concentración de flúor son iguales es el experimento 1 y el experimento 2. Aquí tenemos que la concentración de flúor son iguales para determinar beta. Claro está. Beta corresponde al cloro. Entonces, de esta manera vamos a escoger la reacción. Bueno, estos dos experimentos que están aquí, de ahí sale, puedo borrarlo acá. Bueno, de hecho el 1 no voy a borrar porque me sirve. Vamos a simplemente a borrar el experimento 3. Listo. Entonces del experimento 1, alfa, y aquí vamos a estar determinando el beta. Listo, eso sale del experimento 1, ahora el experimento 2. En el experimento 2 tengo que la velocidad vale 0,0048 igual a la constante de velocidad por la concentración de flúor, que es 0,10 elevado a la alfa, por la concentración de cloro, que es 0,04 elevado a la beta. Beta es que voy a determinar. Entonces aquí de igual manera lo que hago es dividir una ecuación entre la otra. Por estos iguales, por uno solo. Por esto que está aquí. Y al hacer la división de 0,012 entre 0,048, 0.0012 entre 0.0048, tengo que eso da 0.25. Entonces esta expresión va dando 0.25. Estos términos son iguales, los puedo cancelar. También estos términos son iguales, los puedo cancelar. Y voy obteniendo entonces esto. 0.025 es igual a 0.01 entre 0.04. Todo esto elevado a la beta. Y 0.01 entre 0.04 también da 0.25. Entonces esto da 0,25 elevado a la beta. Al final obtengo la siguiente expresión, que, bueno, está muy arriba, coloquémoslo acá abajo, que 0,25 es igual a 0,25 elevado a la beta. Y la única manera en que estos dos sean iguales es que si beta es igual a 1. Entonces por acá ahora determino que beta es igual a 1. Entonces ya determiné los dos órdenes parciales, tanto alfa como beta. Recuerden que para completar la expresión de velocidad yo tengo que determinar alfa, beta y la constante. Alfa, beta y la constante. Para determinar la constante, lo único que hago es, bueno, o lo que hago es tomar cualquiera de ellas, y reemplazar los valores de alfa y beta. Entonces, que vamos a tomar la segunda. Y ahí reemplazamos los valores de alfa y beta. La segunda expresión, vamos a escribirla por acá arriba, es 0.048 igual a la constante, que es lo que voy a determinar ahora por la concentración de flúor, que es 0,10 elevado a la alfa, por la concentración de cloro, que es 0.04 elevado a la beta. Si estoy bien, 0.04, listo. Los valores de alfa y beta ya los determiné, simplemente aquí yo obtengo que K vale 0,048 dividido entre 0,1 elevado a la 1 por 0.04 elevado a la 1.
Entonces, 0.1 por 0.04, eso me da 0.004. Tengo 0.048 entre 0.004. 0.048 entre eso me da 12. Y listo, ya determiné el valor de la constante K, que me da 12. Bien, ahora entonces la expresión de la ley de velocidad, que es lo que me está preguntando el ejercicio, es esta expresión que está aquí, pero con los valores reemplazados. Perdón, esta expresión que está aquí, pero con los valores reemplazados. Entonces, la constante de velocidad o la expresión de velocidad va a ser igual a K, que vale 12, por la concentración de flúor, que vale a la 1, por la concentración de óxido de cloro a la 1. Y este es el resultado. Entonces, si ustedes quieren, no escriban el 1 ese, y ahí está también. De esa manera se resuelven ese tipo de ejercicios. En este caso, ambos me dieron 1. Puede haber casos en donde da diferente. Creo que este daba diferente. Bueno, vamos a resolver el otro porque no creo que me dé tiempo combinar todo. Bueno, vamos a terminar. Vamos a resolver el otro también. Con la ayuda de todos ustedes, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a tomar aquí un nuevo. Listo. En la producción del ácido clorhídrico se emplea clorometano y agua. Calcule los datos. Con los siguientes datos vamos a calcular los de la reacción. Esta es la reacción. Vamos a llevarnos esto para acá. Ok, bueno. Procedemos similarmente. Simplemente que ahora vamos a cambiar los reactivos. Entonces, básicamente acá tenemos lo siguiente. Antes de todo voy a escribir la reacción. Entonces, me dice que hay una reacción donde se produce ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico es un producto. Dice que se emplea clorometano y agua. Entonces, clorometano y el agua son los reactivos. Entonces, el clorometano es CH3Cl más el agua. Esto va a producir ácido clorhídrico, HCl. Y bueno, ahí que me queda el metanol, CH3OH. Creo que está balanceado, pero preocupado en balanceado, creo que sí está balanceado. Ok. Listo, entonces esta es la reacción, estos son los reactivos, este es reactivo 1 y reactivo 2. Ok, entonces, de nuevo, escribo la forma general de la ecuación. La ley de velocidad para esta reacción en particular va a ser igual a la velocidad, igual a una constante que voy a determinar luego por la concentración de los reactivos. En este caso, vamos a tener el CH3Cl elevado al alfa por el agua elevado al beta. Listo, entonces voy a tener que determinar esto, esto y esto. Y luego escribir la expresión. Entonces, nuevamente, procedemos de la siguiente forma. Si yo quiero determinar alfa, debo buscar en estos tres experimentos un experimento en donde la concentración del agua sea igual en ambos experimentos para que se puedan cancelar los. Entonces, el experimento 1 y el experimento 2, observo que la concentración del agua es la misma. Voy a usar esos dos primeros para determinar el orden parcial que acompaña al clorometano. Entonces, ahí básicamente escribimos lo siguiente. La concentración, la velocidad, perdón, es 2.83 igual a la constante K por la concentración de clorometano, en este caso es 0.25 en el experimento 1, elevado a la alfa
por la concentración del agua, de 0.25, elevado al beta. Y en el experimento 2 tenemos que eso da 5.67, que es la velocidad, igual a la constante K, por la concentración del clorometano, que es 0.5, coloquémosle 50 ahí, elevado al alfa, por la concentración del agua, que es la misma, 0.25, elevado al beta. Entonces esto sale del experimento 1, y este sale del experimento 2. Entonces, sucesivamente lo que hago es dividir el uno entre el otro, entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Tengo estos datos para acá. Simplemente lo que hago es dividirlos. Entonces voy a dividir este igual entre este. Miro qué términos se cancelan, pues aquí las constantes se cancelan y el término que tiene beta también se puede cancelar. Aquí hay que cerrar el... ¿Listo? Entonces simplemente aquí lo que hago es realizar las operaciones matemáticas correspondientes, y es una división de 2.83 entre 5.67 me da 0.49, bueno, 0.499. Esto va a ser igual a, aplicando la misma regla, 0.25 entre 0.5 o 50, si quiere, elevado al alfa. Entonces, 0.25 entre 0.5 me da 0.5. Entonces, aquí tengo 0.499 igual a 0.5 elevado al alfa. Entonces, estos dos valores son ligeramente similares, esto lo podemos aproximar a 0.5, entonces aquí la única salida es que el alfa sea igual a 1. Entonces, de esta manera ya habíamos determinado el alfa, que vale 1. Y ahora vamos a intentar determinar el beta. Para determinar el beta debemos buscar dos experimentos donde la concentración de clorometano sea la misma. Para ello son los experimentos 1 y el 3. Usando el experimento 1 y el 3 vamos a poder determinar beta. Listo, aquí lo mismo, vamos a escribir para el experimento 1 es 2.83 igual a 0.25 al alfa, perdón, se olvidó la constante K por 0.25 al alfa por la concentración del agua 0.25 al beta. Y el experimento 3, vamos a tener que es toda 11,35 igual a la constante K por 0.25 elevado al alfa por 0.5 elevado al beta. Igual, divido un término entre el otro. Entonces, aquí de manera rápida, esto entre esto es igual a esto sobre esto. Entonces, ¿qué términos se pueden cancelar aquí? Este es del experimento 1 y este es del experimento 3. Se pueden cancelar las constantes, K con K se van, y estos términos también se van. Y me queda al final que la expresión se reduce a una división que es 2.83 entre 11.35, y eso me da 0.24, 0.25, 0.25, y esto es igual a 0.25 entre 0.5. Elevado a la beta. Entonces 0.25 entre 0.5 me da 0.5.
de 0.25 es igual a 0.5 elevado a la beta. ¿Listo? Entonces aquí no, beta no es 1, porque si fuera 1, no, igualdad no se... Es igual, lo que hago es aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Entonces tengo que logaritmo natural de 0.25 igual al logaritmo natural de 0.5 elevado a la beta. Por propiedades del logaritmo, el beta puede bajar aquí, entonces tengo que el logaritmo natural de 0.25 igual a beta por logaritmo natural de 0.5, de donde beta es igual al logaritmo natural de 0.25 entre el logaritmo natural de 0.5. Si realizo esa operación en la calculadora, logaritmo natural de 0.25 me da menos 1.386, y logaritmo natural de 0.5 me da menos 0.69, y menos 1.38 entre menos 0.69 me da exactamente 2. Entonces beta vale 2. Y finalmente, para determinar el valor de K, tomo cualquier expresión, vamos a tomar la tercera, y simplemente reemplazo los valores de alfa y beta. Entonces la tercera ecuación es 11.35 igual a K por la concentración de clorometano, 0.25, elevado a alfa, por la concentración de agua, que es 0.5, elevado a beta. Yo había determinado que alfa me daba 1 y beta me daba 2. Entonces simplemente K es igual a 11.35 dividido entre 0.25 elevado a la 1 por 0.5 elevado a la 2. Entonces K punto 25 por 0.5 al cuadrado, 181,6. Y listo, con el valor de K ya puedo escribir entonces la ley de velocidad, que para esta reacción queda entonces que la velocidad va a ser igual a 181,6 por la concentración de clorometano, CH3Cl, elevado a la 1, por la concentración de agua, H2O, elevado a la 2. Entonces, esta es la ley de velocidad para esa reacción. ¿Alguna duda con respecto a cómo se resuelven estos ejercicios en particular? Son sencillos, o sea, si ustedes lo ven de esa manera, si van a determinar alfa o el orden parcial del primero, tienen que buscar una expresión o tienen que buscar dos expresiones en donde los órdenes parciales, en donde las concentraciones del otro, en este caso, si voy a determinar alfa, tengo que buscar dos expresiones en donde la concentración del agua sea igual, para que al dividirlo las cancelen. Caso contrario, si voy a determinar beta, tengo que buscar dos expresiones o dos experimentos en donde la concentración de clorometano sea la misma, para que al dividirlo se cancelen y me deje el camino libre para determinar beta. Luego, con esos dos valores alfa y beta, tomo cualquier expresión y calculo el valor de la constante K, y al final escribo la expresión para determinar la expresión de ley de velocidad. Si me preguntaran por el orden de esta reacción, obviamente el orden es la suma de alfa y beta, entonces esto es una reacción de tercer orden. Si en caso que el ejercicio me lo pregunte, en este caso me está preguntando que determine el orden de la reacción.
Bueno, no creo que en 10 minutos nos dé tiempo de mirar todo esto. Bueno, si aprovechemos aquí que tenemos algo de tiempo. Pues no voy a entrar no voy a terminar esto hoy. No vamos a llegar a esta catálisis, sino hasta allí. Luego vamos a ver molecularidad, etapas determinantes de reacción, colisiones, ecuación de Arrhenius. Vamos a realizar un ejercicio con ecuación de Arrhenius y a ver lo que es catálisis. Terminamos con catálisis enzimática y luego empezamos con el tema de electroquímica. Entonces, con eso se acaba los temas de este curso. Antes de eso, me gustaría mostrarles porque Dani, siempre hay que buscar, siempre que me pregunte bueno, cuando solamente te pregunten por el orden de la reacción, simplemente calcula los órdenes parciales, los sumas y sale. Pero si te piden que calcules la ley de velocidad, sí debes encontrar el valor de K. Bueno, Vanessa, voy a hacer aquí públicamente, y esto está siendo grabado. Para la próxima semana, más tardar el martes antes del laboratorio, ya tienen las notas. O así solemnemente lo garantizo. Si no, me quito el nombre. No sé, creo que dejamos cinética y electroquímica para tercer corte. El resto todo lo que hemos visto. Entonces, para el tema del segundo parcial, creo que va a entrar, bueno, ya habíamos visto estas propiedades coligativas. No sé, para el primer parcial llegó hasta energía libre de Gibbs. Entonces, segundo parcial va a ser equilibrio químico y equilibrio en fase acuosa, disoluciones buffer y esas cosas. Y de pronto algo de cinética. Y para dejar solamente equilibrio químico en el último corte, no sé, todavía estoy indeciso cómo proceder ahí. Entonces les comentaba, para el laboratorio en el cual ustedes están abocados para realizar, bueno, el curso 1B, o el grupo 1B que decidimos aplazarlo para la próxima sesión, ustedes van a estar utilizando una práctica virtual en donde se utiliza un espectrofotómetro de masa. No sé si ustedes, bueno, estoy seguro que no lo han, si esta es la primera vez que ustedes están en una carrera universitaria, ustedes no habrán visto o no saben qué es un espectrofotómetro de masa. Entonces, simplemente para darle unas indicaciones, la luz la luz que emite las combustiones del Sol, viene dentro de un rango amplio de longitudes de onda. En esas nosotros, los humanos, vemos dentro de un espectro que se denomina el espectro ultravioleta visible. El color que nosotros percibimos es una reacción bioquímica de los conos y los bastones que ustedes tienen en la retina, y lo que esos conos y bastones perciben son simplemente las longitudes de onda que se reflejan de la superficie. Así entonces, una superficie de color azul absorbe todas las longitudes de onda menos el azul lo refleja. Entonces nosotros por eso es que vemos el color azul. De igual manera el color rojo. El color negro, por el contrario, absorbe todas las longitudes de onda, no refleja. Por eso es que el negro se calienta cuando se calienta más cuando incide más luz. En fin, existe una técnica para análisis cuantitativo. Cuando hablo de cuantitativo, estoy refiriéndome a determinación de cantidad de concentración. Se llama la espectrofotometría de absorbancia ultravioleta. Es básicamente un aparato que emite luz o emite
cierto rayo de luz en una longitud de onda en particular, se mide cuánta luz está incidiendo, se hace pasar por una disolución o una sustancia que absorba y se mide cuánta luz pasa al otro lado. Entonces, teniendo cuánto pasó, cuánto había y cuánto pasó, nosotros podemos determinar una medida que se llama absorbancia. Esa absorbancia viene determinada está relacionada con las concentraciones a través de la ley de Beer-Lambert. Entonces, la ley de Beer-Lambert me habla básicamente de eso. ¿Está? Es una ley que relaciona la absorbancia, que es ese valor A, por aquí está, absorbancia con la actividad molar, la longitud de la cubeta y la concentración. Entonces, a partir de esos datos, yo puedo medir concentraciones. Y si hay una reacción química en la cual tengo un color que va disminuyendo con el tiempo, yo puedo seguir la cinética de esa reacción usando la ley de Beer-Lambert. Eso es lo que se va a emplear en el laboratorio. Utilizar la ley de Beer-Lambert para determinar el orden de una reacción. Entonces, ustedes deberán realizar varios experimentos, varias medidas. Se obtendrán las respectivas gráficas y con respecto a cómo se observen las gráficas, ustedes van a determinar si la reacción es de orden 0, orden 1 u orden 2. Entonces, el experimento, él mismo va a realizar las gráficas, así que no vamos a tener inconveniente. En lo que nosotros vamos, bueno, sí, ya eso era como lo que les quería decir. Si tienen algún inconveniente, lean sobre la ley de Beer-Lambert. Al final les va a preguntar por el valor de la absortividad molar, creo, o que es una pendiente. Y si tienen, nuevamente, si tienen dudas, pues estaré presto a resolverlas. El laboratorio ya está arriba, está montado. Simplemente lo que tengo que hacer es cambiarle la fecha de entrega, que va a estar para entregar dentro de 8 días, contando el próximo martes. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario respecto al laboratorio. Y creo que la profesora Judith hizo un video y se lo dejó a los del grupo 1B, pero bueno, nosotros vamos a estar realizando el laboratorio el próximo martes, los del grupo 1B. Entonces, si no es más, vamos a dejar ahí por ahora. Y nos vemos el próximo martes a los del grupo 1B en laboratorio. Y con el resto de ustedes nos vemos el miércoles para continuar cinética, terminar esto de cinética y empezar electroquímica. Y ahí culminamos. No sé si la próxima semana o la semana que viene arriba. Total, estamos ya que acabamos el curso. Hasta que tengo entendido, no hay semana de receso. La próxima semana no es semana de receso, así que nos vemos la próxima semana. Que tengan buena tarde, nos vemos el 29.